Bueno, sin más preámbulos, yo creo que ya deberíamos darle una calurosa bienvenida al profesor Renzo Forlenestruque y al profesor Walter Espinosa para dar inicio a la conferencia. Mi nombre es Luis Fernando Alonso. Buenas noches y gracias. Como familia que somos del Pamayo, estas son reuniones familiares, reuniones donde queremos que la pasen bien. No nos gusta inaugurar el año académico con publicherries de qué cosa hemos hecho en el colegio. Eso se puede escribir, lo encuentran en el boletín, se ve cuando uno ingresa a las aulas, al colegio. Lo que nos gusta es hacer lo que sabemos hacer bien como colegio, que es apoyar a la familia en el proceso de educación de los hijos. Y entonces comenzamos así, comenzamos con una presentación de los propios chicos que dan mucho pie para reflexionar. Son ellos los que llevan la iniciativa en el colegio, son ellos los que presentan las actividades. Esperemos que también sean ellos los futuros directores y profesores de este colegio, como va siendo realidad. Y entonces en estas reuniones compartimos como una familia que se encuentra las diferentes anécdotas que puedan haber a lo largo de los años. Hemos tratado muchos temas. El año pasado, por ejemplo, hablamos de la película de Coco, la importancia de no cortar los sueños de las personas. Hemos hablado del quehacer del papá, la enorme obligación que tiene el papá de educar, de entrar en la educación, porque a veces los hombres en casa no tenemos, por decir así, esa facilidad que tienen las mujeres para comprender las cosas de la casa de los chicos. Y entonces hay que entrar. Hemos hablado de muchísimas cosas. Y estas cosas yo creo que nos inspiran para el quehacer del año. Son ideas para ustedes, son ideas para los propios profesores, son ideas para cada uno de nosotros. Y este año tuvimos la oportunidad, con una invitación de ADECOPA, unos cuantos directivos de algunos colegios, miembros de esta institución que formó el Colegio del Pamayo, junto con otros 4 o 5 colegios, hace muchísimos años, un viaje para poder visitar colegios que habían tenido puntuaciones muy altas en las pruebas PISA en España. Y además tuvimos una invitación de la Universidad de Navarra para poder compartir con ellos. Hay un buen grupo de exalumnos que están estudiando allá, para poder tener reunión con la Facultad de Educación, con expertos. También estuvo apoyando la reunión la editorial SM Latinoamericana, que trabaja muchísimo apoyando las actividades de ADECOPA y facilitó 2 tardes de trabajo, tanto en Madrid como en Barcelona. La cuestión es que estuvimos en Madrid, en Barcelona, en Pamplona, en San Sebastián, y estuvimos enriqueciéndonos. Estaba allí William Zamaya, nuestro director de estudios, estaba José Rabanal, coordinador de Middle, Luis Montoya, coordinador de Elementary, y hemos visto de todo. Hemos visto cómo se rompen muchos mitos que existen en educación. Hemos visto instituciones, la institución número 1 de España y con ranking de prueba PISA, que tenía aulas con 60 alumnos. Y uno dice, ¿cómo? Dice, pero si no decían, y lo hemos visto en acción. Y uno dice, oye, esto es posible. Y hemos visto estilos de aulas un poco más parecidas de repente a las nuestras, con grupos cooperativos de trabajo intensamente cooperativos. Y hemos visto colegios que tenían grupos de trabajo como más formales, como más clásicos. Y hemos visto diferentes metodologías de diferentes profesores y hemos hablado con expertos que te rompen el cerebro y decimos, carambas, esto es muy rico. Y es que no existe una manera de educar. A veces algunos papás, amigos me preguntan, oye, ¿y cuál es el mejor colegio? ¿Cuál es la mejor manera de educar? Y les digo, el mejor colegio es donde está tu hijo, porque la escuela la ponen los padres. Y tú eres el principal colegio. Pero regresando a este tema, uno se enriquece con estas actividades. Y en ese proceso nos hemos encontrado en Barcelona, la ciudad condal. No sé si hay gente aquí que es de Barcelona, seguramente hay gente que es del Barça. Última goleada espectacular a León, 5-1.
Y entonces estuvimos ahí en la sede de SM Latinoamericana, habíamos visitado muchos colegios, entre ellos el colegio target de nuestro viaje. Queríamos visitar el colegio Montserrat, de la monja, que lo fundó la monja Montserrat, y que ahora es la superiora general de la congregación y que es una autoridad en educación a nivel mundial. Habla de tú a tú con los principales gurúes de la educación, que es la que tiene este colegio con las aulas de 60 personas. Y una señora además con mucho empuje, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí en Barcelona y entonces nos invitaron a una reunión con Catherine Lecuyer, una gurú del mundo de la educación. Tiene un libro muy famoso que se llama Educar en el asombro y otro Educar en la realidad. Estuvimos ahí desde las 2:30 de la tarde hasta las 6. Fue una conversación intensa, éramos 14 personas, las preguntas iban y venían. Y entonces esa conferencia inspira la reunión del día de hoy, con los pies en la tierra. El educar en la realidad. Y entonces en la tesis de Catherine Lecuyer dice ella, oye, hay 3 cosas que son fundamentales en la educación en este siglo XXI. La primera es elemental. Tenemos que educar para este siglo. Para este siglo que no sabemos dónde estamos, decía ella. Hemos perdido la ruta. Si hay algo característico es que no sabemos cuál es la ruta que tenemos que tomar. Esta es la realidad del siglo actual. Uno lo ve en el país, lo ve en América Latina, lo ve en Europa. Es como la Javier Prado, un caos. ¿Por dónde vamos? Bueno, pues en este mundo tan movido, en este mundo que es el siglo actual, nosotros tenemos que educar. Luego, recordaba ella, siguiendo a los clásicos griegos, hay que educar en el asombro, porque los chicos hoy no se asombran de nada. Están con la cabeza plana, pegada a un celular, al modelo. ¿Cómo era el modelo? ¿Dónde está Jorge Mena? ¿Cómo era el modelo? El modelo 4000, ¿no? Bueno, pues el modelo 4000 y están pegados al colegio 4000. Lo peor de todo es que quienes son sus cuidadores principales, nosotros, los padres, los profesores, también estamos pegados con el celular. Y entonces perdemos la capacidad de asombrarnos. Y la educación es mover el fondo de la persona, mover el gusto por la belleza, por la bondad, por la verdad. Y entonces va quedando lejos todo lo que es fundamental en la persona. Y entonces viene el otro punto donde ella decía, esto es importantísimo, la educación en la realidad. Pero hablaba ella de la educación en la realidad como opuesta a algo muy característico de nuestro siglo, como opuesta a la educación de lo virtual, como opuesta a ese mundo virtual de una doble vida, triple vida, cuádruple vida, que con frecuencia vemos en el panorama internacional. No somos ajenos como país en el panorama internacional. Un mundo virtual que nos vende como espejitos de colores y nos dice, oye, mira, aquí los mejores colegios son los que más tecnología tienen. Y resulta que no es así. Resulta que un señor llamado Andreas Schleicher, hace unas conferencias lo recordaba, investigador de la prueba PISA, decía en los inicios del año 2000 la importancia de las computadoras en las aulas. Y a inicios de la década del 2010, este señor Andreas Schleicher, investigador real, sincero, dice, me he equivocado, los estudios de la prueba PISA dicen que los colegios con mejores resultados son los que usan la tecnología de una manera limitada. Y entonces, claro, hay muchos mitos en educación. Y justamente uno de los temas que tocamos con Catherine fue todo el tema de la mitología existente. Y hay una mitología tremenda en el campo social, en el campo psicológico, en el campo de la educación, en el campo de la tecnología. Y entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy en la reunión. Ortega y Gasset tiene una frase muy bonita, no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Nosotros a través de esta reunión queremos saber qué es lo que nos pasa. Y por eso tomar un norte que nos permita educar bien a lo largo de este año. Entonces, vamos a romper una serie de mitos.
vamos a poner en claro cuál es la realidad. Y este es el trabajo con el cual vamos a guiar el resto de la conferencia. Tenemos que enseñar a los propios hijos, a través del ejemplo que demos en el hogar, cuál es el punto y el papel que la tecnología tiene en nuestras vidas. Dejamos aquí a Walter para que nos cuente algunas cosas. Yo, la verdad que, como nos contaba Renzo, Williams, Luis, José, fueron invitados a España, ¿recuerdan? ¿No? Y yo me quedé, digamos, yo no viajé a España, a mí España me encanta, ¿no? Pero uno podría decir, uy, este se habrá quedado con la espina, con bronca, ¿no? No, porque yo, con todo respeto a los españoles, estuve en el paraíso. A mí me invitaron al paraíso. Yo estuve acá. Lago Nahuel Huapi. ¿Sí? Y en realidad, cuando uno llega acá, esto es Argentina, resulta que en la Patagonia, y claro, uno piensa y dice, la persona, uno se pone en el lugar de un hombre que tenga la humildad del sabio, ¿no? Entonces uno llega y ve esta hermosura y a la mente se le vienen dos cosas, ¿no? La primera es que solo Dios pudo haber hecho esto. Y la segunda, que es argentino. Es que es impresionante. O sea, los paisajes que podemos encontrar ahí son impresionantes, maravillosos. Naturaleza, pero con una finura para la vista, digamos, para la contemplación, es espectacular. Flores, mis hijos caminaban y recogían frambuesas, ¿sí? ¿Vieron lo caras que son? Bueno, allá estaban tiradas en el piso, riquísimas. Flores, bosques, el agua es agua natural, ¿no? Agua dulce, ¿no? Y entonces resulta que, como estaba en la casa de un amigo que hace rato que me estaba invitando, aprovechamos y estuvimos ahí más de una semana. Y aprovechamos a ir a pescar. Él tiene un pequeño yate, entonces nos metíamos al lago y conversando de tantos años, ¿no? Es una delicia, estás tirando ahí la caña y vas conversando, tomando mate, ¿no? No sé si alguno sabe, ¿no? El mate. Y en eso mi amigo me comenta algo que le había pasado el año pasado, ¿no? Me dice, ¿podés creer que yo invité acá también a otro amigo con su esposa y no me acuerdo si me dijo 2 o 3 hijos, entre 11 y 14 años más o menos? La idea es que estos amigos estuvieran más tiempo, ¿no? O sea, estuvieran por lo menos una semana. Se fueron al tercer día. Y yo le digo, pero ¿cómo se fueron al tercer día? ¿Qué? ¿Hubo un enfermo? ¿Alguien se cayó? ¿Un accidente? No, porque resulta que al tercer día mi amigo me dice, mira, ¿sabes qué? Todo muy lindo, espectacular, pero mis hijos se aburren. No dan más de estar acá. Se aburren. Le digo, pero no entiendo, ¿cómo venían? ¿Dormidos? ¿Qué cosa? No, porque estaban permanentemente con el celular. Con el celular. Salían, ¿no? En la embarcación a dar vueltas ahí, estaban con el celular, jugando, ¿no? Chateando. O sea, con cara de idiotas frente a una pantalla. Perdiéndose todo esto y más. Entonces, sinceramente nos quedamos pensando y conversando al respecto, ¿no? Y al final llegas a una conclusión. Los chicos, poco a poco, y quizás buena parte es nuestra culpa,
como padres, que les vamos quitando la capacidad de asombro. No es por nada, ¿no? Sacando la broma esta de Argentina, argentino, Dios, todo eso. Pero en realidad no hace falta ser argentino para admirar lo que es bello. Cualquier ser humano se da cuenta. Y se supone que cuanto más chicos son, digamos, sus almas, sus mentes, tienen quizás es como una esponja seca, ¿no? Pueden absorber más. Y sin embargo estos estaban así, obnubilados con el celular, en un lugar así. Nosotros no vivimos en un lugar así permanentemente. Estos que fueron de vacaciones tampoco. A mí, sinceramente, me pareció indignante. Indignante porque todo lo que han perdido y todo lo que pudieron haber ganado en esos días que les restaban, lo perdieron voluntariamente. ¿Sabes qué, papá? Me aburre. No tengo nada que hacer acá. ¿No? Claro, no hay internet, cable así tan fácil y todo eso, y estaban con el teléfono. Entonces, a mí eso me quedó grabado y me chocó bastante, porque sinceramente estábamos encantados de estar ahí. No daba ganas, digamos, de volver a ningún lado porque es espectacular. Y sin embargo, gente tan joven no valora estas cosas pequeñas, las cosas sencillas de la vida. ¿Cuánto te enseña la naturaleza? ¿Cuántas cosas dejamos de observar, ¿sí?, por estar atentos a algo que se llama el mundo virtual? Realidad versus lo virtual. Uno dice, ve al amigo que contaba Walter, que por cierto le acabo de pescar una mentira. Voy a tener que llamar al departamento de ética del colegio. Porque la pregunta es, ¿cuándo han visto ustedes un argentino pescando y comiendo pescado si lo único que tienen son vacas? El problema de los argentinos es que no han conocido Arequipa, porque Dios es arequipeño. Pero bueno, no vamos a hacer peleas en esta reunión. Y uno se encuentra con que estos chicos que no saben asombrarse con la realidad viven en un estado de soledad absoluta. Un estado donde han sido abandonados, donde viven incomunicados, en una perfecta soledad. Están solos. Por eso en los viajes de estudio nosotros hemos pedido que no lleven celulares. Bueno, no lleven celulares, que no usen los celulares. Porque si no, entonces, en vez de estar contemplando lo que contemplan en los viajes de estudio, estarían prendidos ahí jugando todo el rato. Son gente que padece, vamos a ver acá, no quiere pasar esto, tienen incapacidad enorme de comunicarse, no pueden comunicar emociones, comunicar algo común, algo que se pueda invitar a las otras personas. Y qué importante es la comunicación de la persona. La persona está desarrollada para volcarse a los demás. Hay una frase muy bonita que me gusta a mí del Concilio Vaticano II que dice así: nadie puede realizarse si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esto es una realidad. Con gente incomunicada no hay manera de entregarse a servir. No hay manera de enfocarse en un proyecto de un servicio social a la comunidad. Siempre van a estar encerrados. Y entonces tenemos una serie de chicos encerrados en su propia realidad, no salen de su cáscara. La gran pregunta que habría que hacerle a ese padre de familia, que es el gran problema que tiene ese padre de familia, es, oye, ¿y qué cosa va a pasar después? ¿Se pueden imaginar cómo fue el viaje de regreso de La Laguna? Esto está retrasándose. ¿Se pueden imaginar cómo fue el viaje de regreso de este lago? ¿Cómo habrá sido? Chicos de 11, 13 años. En la parte de atrás del auto, los chicos con sus juegos celulares, con sus tabletas, con los videos que ahora tienen los autos. El papá concentrado escuchando de repente la música que está poniendo ahí el radio.
De repente la mamá también en su propio juego virtual. Y lo que eran los viajes nuestros, o por lo menos de mi generación, porque ya ustedes son de otra generación. Los viajes donde se cantaba, donde se contaban chistes, donde aparecía la historia familiar, donde uno se reía, donde se peleaba con los hermanos y tenía que voltearse ahí. En esa época todavía te podían dar un sopapo ahí bien dado y todo volvía a la paz y a la normalidad. Esa riqueza de comunicación se ha perdido. Es muy cómodo tener un auto que tenga video en la parte de atrás. Y entonces cada chico puede ver lo que le da la gana. O lo que sea, de repente uno solo para todos. Pero no existe comunicación. Y la familia es comunicarse. Y si hay algo que me dicen los papás hoy día, es que no tienen tiempo. El tráfico, horarios de trabajo largos, la competencia, se acerca final de año, no he cumplido con las metas de ventas, hay que trabajar más horas, no hay tiempo, y cuando podemos tener ese tiempo para compartir, no estamos. Y esos tiempos son fundamentales. Las mamás desesperadas vienen al colegio cuando los hijos son adolescentes y te dicen: mi hijo ya no habla conmigo, no me cuenta las cosas. Le pregunto: ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien. ¿Te pasa algo? No. Ese es todo el diálogo. Y en cambio, si la mamá se pone a cocinar algo y le dice ayúdame, y uno se pone a conversar ahí, conversa en voz alta, los chicos se abren. Las chicas también, las hijas también, se abren, comienzan a contar. La mamá comienza a hablar en tercera persona y el chico comienza a contar sus experiencias personales. Y la mamá le cuenta las suyas. Y entonces se abre un proceso de diálogo. Pero a este señor tenemos que decirle: oye, tú, 11, 13 años, ¿cómo va a ser el periodo 13-15, el periodo 15-17? Que levanten las manos acá los que tienen hijos de 15 a 17 años. ¿Ah? Los voy a invitar acá a que hablen cómo es el periodo tormentoso. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta entonces es: ¿cómo llegamos a estos chicos de 11, 13 años? Porque hemos comenzado con una exposición en la tecnología en edades tempranas. Después vamos a poner unas estadísticas que lo dicen todo. Pero lo cierto, y esto lo recordaba muchísimo Catherine, era que una persona que está fuera de la realidad es incapaz de admirarse, es incapaz de comunicarse, y entonces terminamos formando gente que con el paso de los años puede hacer su epitafio. ¿Cuál es el problema de este señor? Ya no es el gran problema de decir: oye, la va a pasar duro como familia. El problema de este señor, como el de muchas personas, es que se han olvidado cuáles son los fines de la educación. ¿Y cuál es el fin de la educación? Pensemos. El verdadero fin de la educación es que el epitafio en la tumba de nuestros hijos, porque todos nos vamos a morir, pueda decir: aquí yace fulanito de tal, que construyó hogares para los pobres, que sacó adelante un país, que impulsó a su familia, que hizo grande a muchísimas personas, que además alcanzó la santidad, que además escribió libros, fue artista de teatro. Ese es el epitafio que uno quiere. O sea, la educación lo que quiere es el desarrollo de la persona humana en su parte que la define como persona, que es más que simplemente un animal racional. No somos simplemente un animal racional. Somos seres trascendentes, somos seres espirituales, y la espiritualidad es lo que me hace comunicarme a mí a larga distancia. Cada uno de nosotros podemos rezar por todos los demás, y la oración es un valor potentísimo en las personas. Y de la misma manera que yo puedo también rezar, puedo compartir ilusiones grandes respecto a la vida, y a través de esa transmisión de esas ilusiones mover a los chicos, a los hijos, a las hijas, moverlas para que puedan emprender metas grandes en la vida, para que su epitafio sea realmente grandioso. Y entonces nosotros como colegio nos consideramos como esto. Es decir, al comienzo hablábamos del tema de la Javier Prado, que el mundo es la Javier Prado. A mí me gusta el mar, me gusta la vela, y tenía un sunfish por ahí. No sé, cuando era chico uno sacaba un sunfish, cogía el bote, lo ponía en el mar y salía.
En Ancón no había grandes dificultades para salir, unas cuantas lanchitas y tal. Hoy te vas al mar y hay 400.000 lanchas antes de llegar al mar abierto y es un lío la salida. Pues educar hoy día es eso. Nos encontramos en un lío. Hay tantas corrientes, tantos mitos, tantas creencias, tantas ideas que nos dicen, oye, tenemos que ponerle el celular temprano porque si no... Tenemos que comprarle la tableta cuando tiene 3 años, cuando los estudios dicen que no sirve para nada. Les voy a contar que estuve en Finlandia, también con un equipo de directores de otros colegios. Les conté ya parte de ese viaje hace un par de años o 3 años. Y en Finlandia tuvimos reunión también con muchas empresas de software educativo, entre comillas, software educativo. Montones, pero así estaban reuniones en el hotel, lógicamente, bueno, quieren vender el software. Y cuando fuimos a visitar los colegios, claro, la pregunta maliciosa que uno les hace es, oye, ¿ustedes usan estos programas? Y los profesores finlandeses me decían, no. ¿Y qué hacen? Educar en la realidad, jugar en el patio, embarrarse, salir afuera, pasear, ver, observar, tocar, rasparse. Esa es la educación real. ¿Cómo voy a aprender yo un gato? ¿No? Hay un escritor norteamericano, Mark Twain, que decía, cuando tú quieres enseñarle un gato a un chico, no le enseñes qué pasa con un gato. Cuando le jalas la cola, no le enseñes una figurita. Ponle un gato y jálale la cola y se va a acordar para toda su vida. Esa es la realidad. Entonces, el colegio hace de eso, hace como de un Waze, hace como de GPS. Normalmente, un GPS te lleva por la buena ruta. Si el colegio tiene una expertise, nuestro equipo de profesores tiene una formación potente, grande, que procura actualizarla muchísimo, que lee muchísimo, que participa en muchos congresos, que da conferencias, que da clases en otros lados, pero que sobre todo, por las manos de estas personas han pasado tantos chicos. Entonces, si el colegio es una familia, y esto es una familia, nosotros también participamos de esa paternidad de ustedes, chiquita, pero la participamos. Por el Colegio del Pamayo han pasado ya 1.500 alumnos. Y uno dice, oye, alguito de experiencia podemos tener. Alguito de casuística. Y la casuística enseña mucho. Y entonces, papás, es importante estar alineados con el colegio. ¿Waze se equivoca? Algunas veces. Normalmente no. No sé, les ha pasado. Yo recuerdo un día donde la Javier Prado estaba un poco atorada y tomé la libertad de decir, yo conozco otra ruta, ¿no? Y llegué 1 hora después a mi casa de lo que el Waze me marcaba por la ruta normal. Normalmente marcamos muy bien la ruta. Quisiera que veamos este video.
recibían más o menos lo que querían, inclusive hasta eran sorprendidos, ¿verdad? Por encima de sus expectativas. El enano este que venía jugando con la ramita, resulta que le convierte en algo, digamos, mucho más avanzado, ¿no? Y después un cohete, mejor todavía. A cada uno le daba más o menos según el ego, según lo que parecían, ¿no? Esos son los vendedores de humo. Y repito la primera pregunta que dije, ¿quién ganó? Evidentemente no fue el que compró el humo. El que ganó dinero en este caso fue el que lo vendió. Y en el mundo de la educación, así como en la vida, también existen mitos. Mitos que de alguna manera van pasando de boca en boca por la red. Hoy por la red prácticamente pasa todo, ¿no? Yo recuerdo una frase de un escritor italiano, Umberto Eco, ¿no? Que decía que las redes sociales han conseguido
que cualquier idiota por una frase tonta se haga célebre. Antes no. Antes, para ser famoso, digamos, al menos en literatura, tenías que escribir un libro, ¿no? Pasar por una serie de jurados, etc. Hoy no, con las redes sociales cualquiera puede decir pachotada y media. Faltas de respeto, ¿no? Hasta el presidente, el rey, de quien sea, en Twitter, en Facebook, en cualquier red social puede ser defenestrado. Entonces, existen mitos también en educación. Uno de ellos es que los niños tienen inteligencia infinita y por tanto lo pueden todo, ¿no? Es decir, yo puedo acelerar y acelerar y acelerar y es como si fuera un motor que nunca se funde. Va a aguantar todo lo que yo le pida, todo lo que yo le dé. Y eso es un gran mito. Sí. Los chicos, no porque sean chicos, no porque sus mentes estén, por decir así, por la falta de vivencias, que estén, digamos, como que una capacidad absoluta. No. ¿Sabían que los chicos también se cansan? ¿Sabían que los niños necesitan también momentos de un freno, de decir, momento? No porque sea chico, tenemos que meterles en la cabeza que tienen que ir al colegio, después del colegio tienen que hacer deporte y después piano y trompeta y después tenis a la noche y natación a la mañana y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y los sábados igual y los domingos hacer otra cosa. ¿Cuándo son niños entonces? Porque para jugar, para hacer que la mente vuele por sí misma, hay que tener un momento, o sea, hay que parar la pelota, ¿sí? Si no llega un momento que los chicos hacen por hacer. ¿Y dónde está la capacidad de reflexión sobre lo que hago? Mi mamá me dice que haga esto y voy por allá. Mi papá me dice que tengo que ir por ahí y voy por ahí. ¿Pero por qué? Esos porqués vienen cuando son adolescentes. Viene ahí las famosas rebeldías, ¿no? Y el decir, no, esto es justo, esto no es injusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? Claro, pero es que si a la pobre criatura de chico lo han saturado y saturado y saturado justamente por estos mitos, entonces ¿a dónde va a ir esa persona? ¿Cuál le va a ser su norte? ¿Hacer por hacer? ¿No reflexiona sobre lo que hace? ¿Para qué lo hace? Ese chico que venía jugando con la rama, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando nuestros hijos eran más chicos y les regalaban, no sé, o vos o algún familiar, alguien, un juguete espectacular, ¿no? Con ruido, con bolitas y luces y impresionante, ¿no? Y resulta que al poco tiempo se aburrió, pero encuentra una caja de zapatos y está y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. No sé si ustedes han observado eso cuando tenían a los hijos más chicos. Yo he observado eso, y no solo con mis hijos, con otros también. Esa caja de zapatos, esa cosa tan burda, tan, podría decir hasta futura basura, los chicos le sacan la vuelta. Los chicos, digamos, crean con esa caja. Eso es una maravilla. Entonces, otro mito que tenemos es que dicen que las personas solo utilizan el 10% del cerebro, ¿no? Son mitos, digamos, que aparecen inclusive en el libro que mencionaba Renzo, Educar en la Realidad, de una educadora norteamericana, una investigadora que se llama Catherine Lecuyer. Entonces, ella en su libro dice que la gente, hay un mito que dice que las personas solo utilizan el 10% de su cerebro. Eso, digamos, no es así. El cerebro permanentemente está trabajando y trabajando y trabajando, ¿sí? Cada cosa, cada manifestación
que los niños o los adolescentes reciben cada, ¿cómo diría? Cada cuestión que les llama la atención, que les llama la reflexión, que los impacta, ¿sí? Todo eso va también generando posibilidades que se van abriendo muchísimo, ¿sí? Y esas cosas son las que muchas veces marcan a esas criaturas o a esos adolescentes. Fíjense, nosotros somos conscientes que como adultos llega un momento que estamos con la cabeza out, ¿no es cierto? Queremos que poner off y que se apague. Bueno, no significa, digamos, que a los chicos hay que saturarlos permanentemente, ¿sí? Va de la mano con lo otro. Los chicos tienen un límite. Y eso es lo que tenemos que entender. Como padres, a veces como padres queremos vivir lo que no hemos vivido. Yo no tuve la posibilidad de estar acá, de ir allá, hacer esto, hacer el otro. Y quiero que mi hijo sí pueda. Sí, está bien, pero cada uno con su capacidad. Cada uno con su capacidad. ¿Qué ocurre cuando a veces los padres tenemos esas ansias, esas ideas, ¿no? Que mi hijo sea futbolista, ¿no? Y que sea el que mete los goles, ¿no? Porque de ahí al Barcelona y ya no trabajo más, ¿no? O sea, que me mantengan, ¿no? Todos en algún momento, por lo menos, no sé si soñamos, pero un poquito lo pensamos, ¿no? Pero sería regio. Pero no. Digamos, lo que tenemos ahí es que tenemos que ver bien también los intereses y las verdaderas capacidades de los chicos, de nuestros hijos. A veces estamos enceguecidos justamente por mitos. Los chicos pueden todo. Si él quiere, como hijo enano, chiquito, enano me refiero a chiquito, ¿no? A muy jovencito, él puede hacer todo, se puede llevar el mundo por delante. Sí, en el discurso podemos decir todo, ¿sí? Soñar no cuesta nada, pero tenemos que bajar a la realidad. Ahí, digamos, ¿no? No voy a decir ninguna novedad, digamos, ¿no? Pero yo no juego fútbol, ¿sí? Mis hijos tampoco hasta ahora les interesa, son chicos todavía, pero cuando los he visto jugar son unos quesos, ¿no? Troncos. Claro, yo no sufro porque, digamos, no me llama mucho la atención. Pero si a mí me llamara mucho la atención el fútbol y veo que mi hijo veo en él un futuro Messi, hey, está bien, pero bajá del caballo y esperá y pensá, a ver, ¿pero él realmente le gusta? ¿Eso es lo que él quiere? Y cuando no mete goles y vuelve a la casa así, que decís, no importa, vos sos el mejor, vos debiste meter todos los goles, no te preocupes, sos el mejor, sos perfecto. ¿No será que el amor ciega? El amor te pone una venda. Ojo, eso no es querer menos a los hijos, eso es quererlos bien. ¿Sí? Yo recuerdo a mí, vino uno, el del Santiago, el del medio, y me dice, papi, el profesor me sacó porque no metía y no sé qué, y entonces puso a otro y yo hubiera querido estar así. Le digo, pero bueno, ¿y vos jugaste? ¿Sos el que mejor juega? No, hay gente que juega mejor. Y bueno, así es la vida, no pasa nada, no te preocupes. Fíjate otro deporte que te guste o si no, seguí ahí y para adelante. Nunca voy a olvidar lo que nos contaba un sacerdote en un centro de la obra en Argentina, Raúl Lancetti. Era un tipo inmenso, cuadrado y con sotana. Imagínense, ¿no? Era pero un ropero, macanudísimo. Había sido jugador de rugby cuando era joven y ahora es sacerdote y teólogo, ¿no? Y entonces él decía que el profesor de rugby les decía, ustedes tienen que aprender a amar el suelo,
No tienen que tenerle miedo a caer. Porque el que le tiene miedo a la caída, cuando se caiga, no se va a levantar. Capaz que hasta se rompe un hueso, una pierna, la cadera. Ustedes tienen que amar el suelo, les decía el entrenador de rugby a su equipo. ¿Sí? Y eso a mí podría decir, fue una de las cosas que me marcó bastante en la vida. Porque es cierto. Y esa es parte de la filosofía, por decir así, del milagro chino. ¿Sí? China en 50 años es una superpotencia. ¿Y cuál fue el milagro chino, digamos? ¿Qué es lo que hubo atrás de eso? Caerse, levantarse. Caerse, levantarse. Caerse, levantarse. Cada caída, como te va enseñando, te va empujando hacia lo más alto. Si nunca te caes, si nunca aprendes lo que es un dolor, una pérdida, alguna molestia, vas a pensar que el mundo es otro, que el mundo es irreal. Y eso, ¿saben a qué lleva? A lo que es la intolerancia a la frustración. ¿Sí? ¿Sabían que hay gente adulta que no tolera perder? No voy a hablar del fútbol porque ¿no? Puedo tocar carne ahí, ¿no? O piernas. Pero hay gente que no le gusta perder. A nadie le gusta perder. Por supuesto, a ninguno le gusta perder. Pero la diferencia está en que hay algunos que esa pérdida no la digieren. No la digieren y reaccionan mal hacia los demás y haciéndose daño a sí mismo. Bueno, esto pasa también con las criaturas. Un padre, una madre que le pone todo en... No, vos tenés que ser el mejor, vos tenés que ser el número uno, vas a ser el goleador, vos sos el mejor, sos el más lindo, sos el perfecto. Resulta que viene al colegio y se da cuenta que hay 25 perfectos como él, 25, como dicen acá, chupadas del mango, ¿no? 25 pepas hay ahí. Y se da cuenta, uy, yo no soy el único, ¿sí? Por eso es importante, y es un tema inclusive hasta de madurez, ¿no? Del padre, de la madre, que le sepa decir al hijo, cuando el hijo dice, ay, no me convocaron para la selección de básquet, fútbol, lo que sea. Ay, resulta que yo quería y no me llamaron. Y viene a caballo, ¿no? Con la antorcha, ¿no? Y la espada, ¿no? Para hacer justicia por el hijo, ¿no? Vuelve, digamos, la edad medieval, ¿no? Entonces, ¿dónde está el profesor que no dejó poner a mi hijo ahí? Bueno, mire, no, se va, usted está dañándole la autoestima. Está desmotivado porque le dañó la autoestima. Con todo respeto y con todo cariño, esas dos palabras suelen ser excusas de lo que uno no hace en casa. Porque yo lo que tengo que hacer es que mi hijo sea fuerte ante la adversidad, para que tolere la frustración. Porque la adversidad está hasta en la misma casa, cuando ustedes discuten. La adversidad está cerca, cuando a un hermanito le pasa algo grave, o un familiar. Permanentemente estamos rodeados de adversidad. Pero los que salen adelante son los que la toleran y la superan. Si vos haces hijos débiles, ¿sí? ¿A dónde van a ir a parar cuando vos no estés? Yo siempre digo este ejemplo, y pido perdón por decir algo personal, pero mi papá era peruano, y la familia de él, digamos, ¿no? Mis abuelos eran hacendados. Entonces resulta que con todo este tema de las reformas y malos manejos de la familia, todos esos temas se vinieron abajo. Entonces resulta que mi abuelo nunca había trabajado, o sea, afuera, ¿no? Siempre era en la familia, las haciendas y todo eso. Y resulta que tenía muy buenos amigos, y un amigo que era Uldarico Roca, que en esa época era el presidente de la Caja de Ahorro y Seguros, que es hoy el Banco de la Nación, le dice, Francisco, ¿cómo puede ser? Pero es imposible, nadie lo entiende. Mira, no te preocupes, no te vas a quedar en la calle, te voy a colocar en una agencia, no sé dónde. Entonces,
El primer día mi abuelo va ahí, ¿no? Como diciendo acá, ¿no? Yo soy yo, ¿no? El hombre, ¿no? Y resulta que en una de esas sale el jefe, tipo, ¿no? Abre la puerta y frente a todos los empleados le grita: ¡Espinosa! ¿Qué habría dicho, qué habría hecho? Nadie sabe. Y entonces mi abuelo no tiene mejor reacción ante su jefe y a todos los demás empleados de levantarse, agarrar una regla de madera y partirla en el escritorio y gritar: ¡A mí nadie me grita! Todo el mundo se quedó así. Imagínense si pasa eso en una empresa, ¿no? Bueno, mi abuelo, a la tarde, mi abuela llega a la casa y lo encuentra a mi abuelo tirado en la cama, llorando como un bebé. Como un bebé. Un tipo grande, hacendado, que nunca le faltó nada, que manejaba gente, recursos, etc. Llorando como un bebé. Y mi abuela va y dice: hey, Francisco, ¿qué te pasa? Y le dice: ¿sabes qué pasa? Que yo no nací para trabajar, yo nací para mandar. ¿Se dan cuenta cómo ha sido criado este? Dueño del mundo. Dueño del mundo. Y cuando vino la debacle, no supo afrontar el tema. El tipo seguía montado a caballo, dueño del mundo. Después, como el amigo era el presidente, lo ubicaron en otro lado y terminó la historia muy bien, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero sí, lo importante, creo que ayuda mucho esa anécdota. ¿Qué pasa cuando a los hijos no les enseñamos justamente, no les damos esos elementos para que aprendan a tolerar la frustración? Pagan cuando sean grandes. Si no se equivocan en el colegio, si acá no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, ¿sabes quién les va a enseñar? La calle, el vecino. Cuando quiera poner el auto en cualquier lugar y diga: por favor, quiero entrar a mi casa. El jefe, cuando él quiere hacer lo que quiera, porque en su casa le han dicho que es el dueño del mundo, y resulta que ahí dice: de tu mundo. En el mundo real, no. Vos empezás ahora de abajo. La esposa, cuando la esposa le diga: ¿sabes qué, querido? Hasta acá nomás. No, así no. ¿Ustedes creen que eso no pasa? Somos los hombres, el hombre, el ser humano, los que vamos y vamos y vamos dando tumbos y tumbos y tumbos cuando de chicos no nos dieron esos elementos. Por eso ustedes permanentemente escuchan en este colegio el hacer hijos fuertes, ponerle la cara contra la adversidad. Te caes, te levantas. Eso no es mal amor. Ese padre ama a su hijo. ¿Saben por qué? Porque está viendo a futuro y dice: yo quiero que sea un adulto competente, no una persona que al primer error se frustre, ¿sí? y se vaya para abajo. Eso es importante tener en cuenta. Como decía Walter cuando nos contaba de estos hijos de 11, 13 años y que decíamos: ¿qué le espera al papá cuando tenía 15, 17 años? Lo decía: ninguna casa para encontrar el lugar donde regresar, todas las cuevas del barrio para poder estar con las tribus y con las pandillas. Hay un último punto que nosotros queremos tocar y es otro mito, el mito de la generación multitasking. Nos hablan de las competencias del siglo XXI, nos hablan que hoy día los chicos tienen que ser multitasking, que tienen que hacer muchas cosas a la vez. Nosotros no hemos sido así, entonces a los chicos ahora hay que educarlos en la multitarea y que tengan miles de cosas para hacer. Parece interesante. Nosotros mismos usamos muchos objetos a la vez, muchos objetos electrónicos, y ellos están con la computadora, con el celular, con el videojuego, con el cuaderno de matemáticas ahí al frente, de repente con los amigos ahí al lado. ¿Saben cuántas horas están marcando los estudios que la persona promedio en las estadísticas, tanto de Estados Unidos,
de Canadá como de España. Por lo tanto, uno dice, oye, esto parece similar en todos. ¿Cuánto tiempo está gastando una persona en pantallas y en tecnología? La cifra parece engañar, parece mentir. 10 horas diarias en multitasking. Por lo tanto, los estudios dicen 10 horas en objetos diferentes. Cuando se hace el cálculo de cuánto suman más o menos esos objetos diferentes en pantallas simultáneos, aproximadamente unas 7 horas al día. Parece inverosímil. Los chicos están gastando hoy día, y los grandes están gastando más tiempo que lo que puede ofrecer una jornada laboral. Claro, te dicen, oye, estoy estudiando, pero están estudiando y están con el celular ahí prendido, están con la otra pantalla prendida, están con el teléfono prendido, están con la televisión prendida. Y entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que la nueva generación es multitarea. ¿Y cuál es la realidad? O sea, la realidad es un estudio que hizo la Universidad de Stanford, me parece que el año es 2007, lo cita Le Cuyer en el año 2018, o sea, está fresquito. En la universidad midieron alumnos que trabajan en el área de tecnología, por lo tanto es su área de trabajo donde tienen máxima concentración y que están desarrollando sus estudios en un entorno donde ellos aplican una vida multitasking, están en diferentes circunstancias. Y otro grupo era un grupo donde trabajaban un poco más de manera clásica, un objeto por vez. Midieron 3 puntos: la memoria de trabajo, la capacidad de oscilar la atención entre una cosa y otra, y la capacidad de filtrar la información según el orden de relevancia, algo que es fundamental. El estudio arrojó que en estas 3 categorías, todos los alumnos que estudiaban bajo estilos multitasking tenían mucho peor rendimiento que sus pares que no lo hacían así. Saquen sus consecuencias. Piensen ustedes si es útil entregarles juguetes electrónicos a los chicos para que estén prendidos en una pantalla. Piensen que una publicidad de 30 segundos en el Super Bowl norteamericano costaba $2,5 millones 30 segundos. ¿Qué interés tienen estas empresas de colocarles objetos a sus hijos? Objetos que se llaman educativos. Programas en tabletas para mejorar el vocabulario, para aprender idiomas, para impulsar la velocidad de aprendizaje. Todos los estudios reales, actuales, de los principales investigadores y universidades del mundo, muestran que los chicos que han estado expuestos a estos sistemas tienen peores resultados que los chicos que están expuestos a circunstancias naturales, donde desarrollan el vocabulario en la interacción con los padres, donde los padres les leen a los hijos. Y esto es lo que Luis Montoya le dice a los papás de primer grado, pero vale para los de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. En noveno ya no te voy a escuchar. ¿Ven? Entonces, la Academia Norteamericana de Pediatría lanzó un warning por todos los estudios y dijo, oye, todos los estudios muestran que entre los 0 y 3 años, y hay estudios que extienden el resultado a los 5 años, los chicos no deben estar expuestos a pantallas. La palabra es no. ¿Cuánto tiempo de exposición? 0 horas. 0 horas. Oye, Renzo, 10 minutos, 0. Porque por ahí se van a encontrar algo en la casa. Tienen que estar en interacción con objetos reales. Hay una mitología, por ejemplo, de la estimulación temprana. Toda la investigación actual dice, la estimulación temprana no existe. Muchos de los problemas que hay actuales de déficit de atención y de diferentes problemas han sido causados por la utilización excesiva de aparatos electrónicos, la pérdida de diálogo y de comunicación en la casa, la pérdida de interacción y la interacción virtual. No manipular objetos reales, no ensuciarse. Por eso yo creo que, lo decimos acá, no sé, con orgullo acá en el colegio, ¿no? El mejor uniforme, esto me lo decía también el finlandés, me decía, te doy toda la razón. Le digo, y el mejor uniforme para nosotros es cuando entra en la mañana blanco Ariel. ¿Cómo regresan a la casa? ¿Ah? Color barro, la chicha que puso la señora Vilma, el chocolate, lo que se tiraron encima verde por el pasto. Y entonces la conclusión que puede sacar hoy, este muchacho te aseguro que ha interactuado con la realidad, ¿no? Obviamente la lavandería va a ser compleja.
Pero ahí está. Bueno, de 3, 5 años hacia 8 años, los muchachos pueden tener un tiempo muy limitado de acceso a pantallas. Recordemos que hacia los 8 años se ha formado el 80% de la capacidad cerebral de una persona. Por tanto, es un periodo fundamental, donde las pantallas son un problema. 8 años estamos hablando de tercer grado de primaria. Y la pregunta es, oye, ¿y de los 8 años hacia adelante? Las recomendaciones actuales es que el tiempo total de pantalla no supere las 2 horas diarias. Andreas Schleicher, investigador de la prueba PISA, fiel creyente de la tecnología y nacido desde el 2000, que nos dice, me equivoqué. Los mejores colegios son los que usan la tecnología de manera limitada. Es un instrumento. Bueno, papás, estamos llegando al final y aquí salió un mensaje. Increíble, salió un mensaje en una computadora Mac. Nos hemos propuesto para este año, como todos los años tenemos unas ideas que mueven al colegio, nos hemos propuesto revitalizar una idea que está en nuestro trabajo con los chicos. Es una idea que la pusimos en juego ya el año 2011, 2012 y ahora la volvemos a poner como en el foco de atención, porque lo necesita el país. Perú, país limpio, limpio por fuera, limpio por dentro. Quisiéramos que ustedes nos acompañen en casa con esta realidad. Es una idea que tiene implicancia en todo. Tiene implicancia en la parte de lo que es ecología. Este es un país maravilloso. ¿No? Walter decía Argentina, bueno, no, Dios es peruano. Y el Perú es un país maravilloso. Y tenemos una naturaleza que hay que respetarla, que hay que cuidarla y que no está bien cuidada. Hace unos instantes antes de la reunión hablaban de la contaminación que hay en Lima, que en este momento hemos superado la contaminación que hay en Ciudad de México. A mí me parece increíble, pero es el dato real. Hablamos de ecología, hablamos de biología, hablamos de ciencia, hablamos de virtudes. País limpio, limpio por fuera, limpio por dentro. Para mantener limpio el país se exige virtudes, se exige orden, se exige limpieza. Hablamos de educación cívica, de conciencia ciudadana. Se vienen los 200 años de nuestro país. Y hablamos también de espiritualidad. Hablamos de la necesidad de mantener esa alma limpia a través del sacramento de la confesión. Este es un colegio claramente con una inspiración católica. Y si muchas personas en este país hubieran vivido con asiduidad este sacramento de la confesión, probablemente las circunstancias difíciles hubieran disminuido. Las personas se equivocan, pero hubieran disminuido por ese esfuerzo de mantener Perú país limpio, limpio por fuera, limpio por dentro. Nos encantaría que de este colegio pudiera salir mucha gente que transforme no solamente el país, sino el mundo. En la foto que ustedes tienen atrás está uno de los 3 alumnos que fue al grupo de Naciones Unidas y que estuvo dando una de las conclusiones finales en el podio del secretario general de las Naciones Unidas. No hemos puesto las 3 fotos porque serían 2 más del año pasado. Es el 5º alumno del Pamayo que habla en el podio del secretario general en un evento que congrega a más de 3.000 personas. Por lo tanto, nos enorgullece que haya llegado a esa situación. Estamos felices y eso depende de ustedes, padres, de que estén alineados con este colegio, de que tengan una verdadera vida espiritual, porque sin vida espiritual no somos personas, y estén dispuestos a sacar las cosas adelante. Muchas gracias por su colaboración. Los invitamos a pasar a las aulas. Gracias.